de materia orgánica en los sedimentos que se depositaron durante este tiempo y que actualmente son rocas generadoras importantes de hidrocarburos. Desde que el hombre descubrió el fuego, nuestros antiguos, y logró dominarlo, se dio cuenta que esta forma de energía le servía para protegerse de los animales salvajes. Le servía además para la cocción de alimentos y el almacenamiento de los mismos. Esto representó un gran salto, puesto que las comunidades podían permanecer durante más tiempo en el mismo lugar, de tal forma que les llevó a establecerse y además a comer de una forma más variada e inclusive de una forma un poco más saludable. El fuego, entonces, además de ser usado como fuente de energía, representó un salto significativo, importante en la evolución de las comunidades humanas. Posteriormente, en la antigua Grecia, ellos usaron la energía solar de forma pasiva para calentar sus edificaciones, de tal forma que las construían para aprovechar al máximo la luz solar y que durante el máximo posible de tiempo del año permanecieran cálidas. Esto fue importante porque conllevó al bienestar de la población, conllevó a que la sociedad dependiera menos de otras fuentes de energía, haciéndolos menos vulnerables ante, por ejemplo, el cercado de sus ciudades en momentos de guerra, e inclusive conllevó a que en muchas de las guarniciones militares los, eh, los guerreros, los gladiadores, pudieran disfrutar de instalaciones cómodas, calientes. Por supuesto, esto aumentando la moral de estos mismos guerreros y esto conllevó, por supuesto, a bienestar y los llevó incluso a ganar guerras. En China, el uso del carbón y el uso del combustible, creo que sí, ahí está ya. Gracias. En la antigua China, el uso del carbón y el uso por primera vez de combustibles refinados para iluminar las calles trajo consigo una revolución totalmente, pues esto conllevó a que pequeñas villas, pequeños pueblitos realmente se industrializaran totalmente. Esto representó un salto significativo en el sentido de que las noches de estas comunidades gracias al uso de la luz para las lámparas, ahora ya se podían realizar actividades nocturnas, se extendió el horario laboral, se extendió el horario de estudio. Los primeros en usar, por ejemplo, la energía proporcionada por las corrientes de agua fueron los europeos. Gracias a esto, además, también se dio un salto significativo en la construcción de canales, la distribución de agua. Los persas fueron los primeros en construir molinos de vientos para utilizar la energía eólica. Gracias a esto también se logró, por ejemplo, la fabricación de la harina, ya que en estos mismos molinos se llevaba a cabo se molían muchas semillas y la producción de la harina significó un cambio significativo en la producción de alimentos y la distribución de los mismos, no solamente en antigua Persia, sino en toda Europa. El uso de materiales como el carbón, que como lo vimos en la presentación anterior, fue uno de los primeros combustibles fósiles, inicia de forma acelerada hacia los 1600, 1700 en Europa. Los europeos se dan cuenta que si bien el carbón les sirve como una fuente de energía, realmente era muy contaminante y empiezan a quemar el carbón a altas temperaturas sin oxígeno para producir un material denominado coque, el cual era mucho mejor como fuente de energía y este material empiezan a utilizarlo. Esto conlleva al aumento de otras industrias como la industria del hierro, del acero,
por supuesto a la industria de los ferrocarriles, a la industria de la construcción, y es así como en 1700, 1750, este material se convierte en la principal fuente de energía de la civilización. Los maoríes en Nueva Zelanda empiezan a usar la energía geotérmica para la cocción de alimentos. Esto conlleva que ellos cambien significativamente su estilo de vida y desarrollen toda una cultura gastronómica muy rica, por cierto, y además desarrollen toda una cultura de cocina para usar estas fuentes geotérmicas. Asimismo, también los maoríes crean espacios alrededor de estas manantiales calientes que les sirvieron como áreas de relajación para baños termales, lo que enriqueció realmente la cultura de este pueblo. Y bueno, los hidrocarburos de forma comercial hacen su aparición en 1820, cuando en el área de Fredonia, en Nueva York, se construye el primer pozo comercial de gas natural. Y más tarde, en 1850, cuando en Pensilvania se construye el primer pozo de aceite, de aceite líquido. Esto en el año de 1850. De hecho, aquí pueden ver una foto de ese pozo. El constructor de este pozo fue Edwin Drake. La compañía Seneca Oil lo contrató. Él no tenía ninguna experiencia en los hidrocarburos, pero era muy bueno en el manejo de herramientas. Había trabajado durante muchos años en la industria de los ferrocarriles. En el área donde se construyó este pozo habían afloramientos naturales de hidrocarburos, y esto llevó a sospechar a la compañía que en el subsuelo debía haber hidrocarburos. Por esta razón contrató a Drake. Duró casi un año, trató distintas formas de perforación para poder llegar hasta la fuente de los hidrocarburos. Tuvo que enfrentar burlas de los inversores, burlas de los mismos obreros que él contrató, y después de varias peripecias, finalmente logró algo muy parecido, o el primer intento de perforación como tal. Inició simplemente haciendo zanjas de forma tradicional, como se explotaba el carbón, y después de muchos intentos perforó, y al llegar a cerca de los 21 metros, un 21 de agosto de 1859, eh, por fin logró perforar la roca que almacenaba los hidrocarburos. Estos salieron a flote, y bueno, fue una fiesta realmente para Drake y todos sus trabajadores, para la compañía Seneca Oil. Y bueno, esto es reconocido como el inicio de la era de los hidrocarburos, este evento. Esto creó, por supuesto, un cambio significativo en la industria, en la repartición de la riqueza, en la sociedad humana actual. Desde ese entonces y hasta la actualidad, vemos que las 3/4 de la energía que se consume en el mundo proviene de los hidrocarburos, y así lo seguirá siendo según estas proyecciones, al menos hasta el año 2040. De hecho, como lo vimos en varias de las pláticas, el consumo de energía se sigue disparando. Se calcula que para el 2040 la demanda de energía global podrá aumentar hasta un 28%, ¿no? Y como ven en la gráfica, a pesar de que energías como la nuclear, las energías renovables, van aumentando de a poquito, realmente para el año 2040 todavía no llegarán a los niveles que permiten para cubrir la demanda de energía, y seguirán siendo los hidrocarburos, principalmente el petróleo y el gas, quienes se encargarán de cubrir esta demanda. Vemos en estas gráficas que el consumo de gas, según las proyecciones de la EIA, aumentará 1.4% por año. Este aumento sucederá principalmente por el descubrimiento de cada vez más fuentes naturales de gas, y además también por el desarrollo de tecnologías que cada vez van a permitir extraer más todavía el gas que aún no es comercialmente explotable. Por el contrario, se prevé que el consumo de hidrocarburos líquidos sí va a tener una caída, esto principalmente por el aumento en los precios, y también pues porque el gas natural empezará
a sustituir eventualmente a los hidrocarburos líquidos de forma más significativa. Nosotros estamos rodeados de hidrocarburos y no podemos prescindir de ellos. Apuesto a que esta mañana lo primero que muchos de nosotros hicimos fue abrir los ojos, escuchar la alarma de el celular, probablemente apagarla y seguir durmiendo unos 10, 15 minutos más, ¿correcto? Pues bien, en un smartphone tenemos varios productos justamente hechos de hidrocarburos o en cuya elaboración, en cuyo proceso participaron materiales hechos a base de hidrocarburos. Plástico en la carcasa, la pantalla, el protector de la batería, los cables, los conectores. Milar, que es un material hecho de resinas de poliéster. En el altavoz, el micrófono. Materiales hechos a base de silicona en cuya elaboración participaron materiales derivados de los hidrocarburos, como los disipadores térmicos, los materiales adhesivos, los sellantes. Luego, cuando por fin logramos levantarnos de la cama, fuimos al baño y nos cepillamos. Tanto en el cepillo de dientes como en la pasta de diente encontramos nuevamente materiales fabricados con hidrocarburos. El nylon en las cerdas, plástico en el mango, en el empaque de la crema de dientes, carboxilmetilo, que es un agente espesante que se usa justamente para darle esta textura a la crema de dientes. Esa es una foto del carro que tengo aquí afuera estacionado en el que llegué esta mañana, en el que también hay uso de hidrocarburos. Plástico en el tablero, en las puertas, en los asientos, en el parabrisas, caucho sintético en los neumáticos, por supuesto gasolina, diésel para el funcionamiento del mismo, nylon en la tapicería, alfombras, cinturones, polimetacrilatos para los lubricantes que se usan para el funcionamiento del coche. Y bueno, la lista es infinita en un material de uso tan común, un objeto de uso tan común como lo es una pluma. También tenemos muchos materiales derivados de los hidrocarburos. Muchos objetos de uso cotidiano fueron fabricados con hidrocarburos. Los hidrocarburos son la base de muchas industrias, la industria agroquímica, la industria de medicamentos, la industria textil, la industria alimenticia. Vemos aquí algunos ejemplos de países como Brasil, la principal economía de Sudamérica. ¿En qué sectores se usan los hidrocarburos? ¿No? Vemos que principalmente en el sector del transporte, luego en el sector de la electricidad para producirla, y en tercer lugar tenemos justamente al sector de la agricultura y la ganadería. En Estados Unidos vemos en estas gráficas como tanto el petróleo como el gas natural, que están representados en las barras en color naranja y azul en la primera gráfica, se usan esencialmente también en el transporte, para la generación de energía eléctrica, también tienen un uso importante comercial e inclusive residencial, es decir, para todas las actividades que desarrollamos en nuestra casa, desde cocinar o hasta incluso prender el boiler y obtener agua caliente. En México, la energía proviene de distintas fuentes, pero siguen siendo los hidrocarburos, como lo ven ustedes en esta gráfica, la fuente principal que cubre las necesidades de energía del país. Poco a poco van creciendo las otras fuentes de energía. Esta tendencia ha sido así desde los años 80. Pueden ver en color naranja en la gráfica superior el hidrocarburo líquido y en color azul más oscuro el gas natural. Y esta tendencia va a continuar por algunas décadas más. ¿En qué sectores de la industria se consume principalmente los hidrocarburos en México? Pues bien, principalmente perdón un segundo, es usada principalmente en la industria del transporte, seguido de la industria alimentaria y la industria química y farmacéutica. Son los principales sectores de la industria en los que se usan en México los hidrocarburos.
Entonces, estamos rodeados de materiales que contienen hidrocarburos o en cuya fabricación ha sido necesario el empleo de otros materiales elaborados con hidrocarburos. Me gusta mucho esta frase, es los hidrocarburos han coloreado no solo la historia de la humanidad, es decir, gracias a ellos disfrutamos del modo de vida actual, pero también los hidrocarburos han coloreado la evolución o la historia del planeta y vamos a ver por qué. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno y provienen principalmente de los combustibles fósiles, el carbón, el aceite o hidrocarburo líquido y el gas natural. Ahora bien, ¿cómo se forman estos materiales, el carbón, el aceite o el gas natural? Estos materiales se forman inicialmente de la acumulación de materia orgánica en los sedimentos o en las rocas sedimentarias. Vemos en la parte superior derecha un afloramiento de rocas y vemos estos materiales donde están paradas las personas. Es una capa de roca de coloración muy negra que evidencia que es un sedimento que tiene un contenido bastante importante de materia orgánica. Justamente estos son los materiales que deben acumularse inicialmente y que posteriormente, luego de millones de años, se convierten en carbón, en petróleo o en gas. Entonces, esos materiales primero deben acumularse, la materia orgánica primero debe acumularse en los sedimentos en concentraciones importantes, pero luego, para que esta materia orgánica se transforme a hidrocarburos, debe experimentar un proceso de transformación térmica. ¿De qué depende la cantidad de materia orgánica que contiene un sedimento, que contiene una roca sedimentaria? Pues depende de dos factores esenciales. La cantidad de materia orgánica que se produjo inicialmente en el medio natural y segundo, de la cantidad de materia orgánica que se conserva una vez que ésta llega a ser depositada en el sedimento. Si estamos hablando de materia orgánica continental, es decir, materia orgánica que se produce en las zonas terrestres, la cantidad de materia orgánica evidenciada en plantas, troncos, tallos, ramas, flores, semillas, pues va a estar controlada principalmente por un factor como el clima. En un clima tropical con alta disponibilidad de agua, podemos tener un paisaje exuberante como el que ven en la imagen, eh, en donde hay una producción de un bosque, de una selva, y hay altísima producción de materia orgánica. Si ocurre, por ejemplo, un clima seco, desértico, va a ocurrir totalmente lo contrario, poca vegetación, poca producción de materia orgánica en esta zona continental. Pero ¿qué pasa en un medio acuoso, en un lago, en el océano? Allí la producción de materia orgánica se realiza principalmente por el fitoplancton, quien realiza fotosíntesis, al igual que las plantas continentales, pero el fitoplancton, además de luz solar, necesita nutrientes. En un cuerpo de agua con alta disponibilidad de nutrientes, como el que observan en esta parte, en un medio eutrófico, se pueden producir grandes cantidades de materia orgánica. Por el contrario, en un medio oligotrófico, donde hay una disponibilidad de nutrientes relativamente baja, el fitoplancton producirá bajas cantidades de materia orgánica. Ahora, ¿cómo llegan los nutrientes al océano, a los cuerpos de agua? Pueden venir desde el continente arrastrados por los ríos o arrastrados por el viento, o en el mismo cuerpo de agua, actividad volcánica puede aportar nutrientes. Por ejemplo, la caída de ceniza volcánica a los cuerpos de agua fertiliza la masa de agua aportando hierro, que es uno de estos nutrientes a los que me refiero, la lista la pueden ver ahí. O si es un cuerpo de agua, una cuenca en la que ocurre actividad volcánica submarina, ¿está bien así de todas formas?
Si es una cuenca en la que ocurre actividad volcánica submarina, esta actividad también puede proporcionar grandes cantidades de estos nutrientes a los cuerpos de agua, favoreciendo así la producción de materia orgánica. Ahora, pero dentro del océano existen distintos procesos que pueden cambiar la distribución vertical, horizontal y la latitudinal de estos nutrientes. Por ejemplo, las corrientes marinas como la circulación termolina, la misma que llevó al papá de Nemo a encontrarlo en Australia, si no estoy mal, ¿no? A ese tipo de corrientes me refiero. Esas corrientes redistribuyen los nutrientes en el planeta. Surgencias, estas son corrientes que desde la parte profunda ascienden a lo largo de los márgenes continentales y cuando ascienden entregan y eutrofizan el ambiente marino, logrando que se produzcan grandes cantidades de materia orgánica. Y también el reciclaje de nutrientes. Cuando la materia orgánica producida, cuando el fitoplancton muere, se acumula en el fondo marino y se empieza a descomponer. Como resultado de esa descomposición, esos nutrientes pueden retornar en la masa de agua y estar disponibles nuevamente para nueva producción de materia orgánica. Ahora bien, decíamos que en las zonas continentales la cantidad de materia orgánica que se produce depende esencialmente del clima. Imagínense una cuenca marina que tiene una selva al lado, que tiene un bosque al lado. No toda la materia orgánica que se produjo en la zona continental va después a llegar a acumularse en los sedimentos de esta cuenca. ¿Por qué? Porque se deben tener en cuenta otros factores como por ejemplo el relieve y si hay fuentes de agua disponibles que se encarguen de arrastrar estos materiales orgánicos hasta las cuencas sedimentarias. De hecho, se calcula que en el escenario más efectivo, solo el 30-35% de la materia orgánica producida en el continente puede llegar a acumularse en los sedimentos. Hola, hola. Puede llegar a acumularse en los sedimentos en las cuencas marinas. Lo mismo sucede con la materia orgánica producida por el fitoplancton en la parte superior de las masas de agua. Solamente el 10% de esa materia orgánica es la que finalmente logra acumularse en el sedimento. Voy a hablar del segundo factor, el grado de preservación. Una vez que la materia orgánica llega al sedimento, ya sea materia orgánica proveniente del continente o ya sea materia orgánica producida en el mismo cuerpo de agua por el fitoplancton, esta materia orgánica se acumula, pero puede llegar a desaparecer. Si las condiciones en las que se acumula son oxigenadas, el oxígeno es el principal agente oxidante, la va a descomponer y puede no quedar rastro, vestigio de esta acumulación de materia orgánica. Esto va a producir un sedimento como el que ustedes observan hasta el extremo, un sedimento de coloración blanco y que además va a tener mucha bioturbación. La bioturbación son todas las galerías que dejan los organismos que viven en el sedimento, que comen en el sedimento, se desplazan en el sedimento. Por el contrario, si una vez depositada esta materia orgánica, las condiciones de oxigenación que predominan en este sitio son anóxicas, es decir, hay una baja disponibilidad de oxígeno, la materia orgánica se va a descomponer usando otros agentes oxidantes, por ejemplo, el nitrato, los iones hierro, manganeso, el sulfato, pero estos agentes son mucho menos efectivos que el oxígeno descomponiendo la materia orgánica, por lo que ocurrirá una disminución importante en la tasa de descomposición de la materia orgánica y esta sí va a tener un alto potencial de preservarse en ese sedimento. Esto dará como resultado un sedimento de coloración oscuro, casi negro, laminado, sin presencia de galerías como el que observan en el extremo. Les mencionaba que estas galerías son producidas por organismos que viven en el sedimento. Por supuesto que solo van a vivir si las condiciones son oxigenadas. Si las condiciones son anóxicas, como las representadas por esta roca, no van a vivir organismos en el sedimento que dejen como resultado estas galerías.
Una vez que la materia orgánica se acumula, es necesario que se transforme a hidrocarburos. Esa transformación ocurre a lo largo de un periodo de tiempo geológico, estamos hablando de millones de años, y ocurre gracias al aumento de la temperatura, que ocurre como resultado de que sobre esta capa rica en materia orgánica se empiezan a acumular más capas de sedimentos, y esas capas de sedimentos nuevas pesan y ejercen un aumento de la presión litostática, que es como se denomina a la presión ejercida por estos sedimentos, sobre la capa que contiene la materia orgánica. Entre más sedimentos se acumulan, hay un aumento de la presión y de la temperatura, que es lo que favorece la transformación de esta materia orgánica a hidrocarburos. En el proceso de conversión se reconocen tres etapas. Como ven en el diagrama del extremo, la etapa de la diagénesis, que ocurre principalmente a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. En esta etapa solo se produce metano de origen biogénico, asociado principalmente a la descomposición de materia orgánica por bacterias anaeróbicas que producen este hidrocarburo. Durante la etapa de la catagénesis, que ocurre a temperaturas entre 60, 150, 180 grados centígrados, es cuando realmente ocurre la producción de hidrocarburo líquido y gas. De hecho, ahí pueden ver el aumento significativo. En esta etapa están las que se denominan las ventanas de generación del aceite y el gas. Es la etapa más importante para la producción de estos hidrocarburos. Y finalmente está la etapa de la metagénesis, en donde la materia orgánica ya experimenta temperaturas superiores a los 180, 200 grados centígrados. Aquí ya no hay una generación importante de hidrocarburos, todavía se sigue produciendo algo de gas, pero este gas que se produce en la cata y metagénesis es gas termogénico, a diferencia del primero, producido por la actividad de bacterias. Este es un gas que se forma en respuesta del aumento de la temperatura. Finalmente hablaré sobre el Cretácico. Yo me dedico a estudiar el Cretácico, me parece un periodo fascinante por todos los cambios que ocurrieron durante este periodo. Si lo comparamos con un vaso de cerveza, que para este calor ya se empieza a antojar, yo creo que ya es hora además, ¿no? Si comparamos un vaso de cerveza con el tiempo geológico, ¿sí? Vemos que en realidad el Cretácico está en la espuma, ¿sí? Si el Cretácico, que va de 145 a 66 millones de años está ahí, imagínese dónde estamos nosotros, ¿no? Yo creo que no estamos, yo creo que representaríamos la película superior de la burbuja más arriba, quizás, ¿no? Entonces, eso sería el Cretácico. ¿Por qué es importante el Cretácico desde el punto de vista de los hidrocarburos? Porque como ven en esta imagen, justamente el Cretácico, particularmente durante el lapso aptiano-turoniano, es el periodo en el que se acumularon las rocas generadoras de hidrocarburos más importantes en el mundo, ¿sí? Cerca del 30% de las rocas que actualmente generan aceite y gas se depositaron durante este periodo. ¿Eso por qué? Porque durante ese periodo ocurrieron eventos muy significativos que marcaron de forma única, extraordinaria, la evolución climática, biológica del planeta, pero que conllevaron justamente a que se acumularan grandes cantidades de materia orgánica. Vemos aquí que el último supercontinente denominado Pangea empezó a fragmentarse hace 175 millones de años. Pueden ver la imagen de este supercontinente. Y justamente es durante el Cretácico cuando los distintos bloques continentales empezaron a separarse a una mayor velocidad hacia las posiciones que actualmente tienen. Esto conllevó un aumento de la actividad volcánica. En la gráfica de la parte inferior pueden ver que esta curva de color rojo representa cómo ha variado la actividad volcánica en el planeta
desde hace 600 millones de años, y pueden ver que para el Cretácico hay un pico significativo asociado a este mayor desplazamiento de los bloques continentales. Como resultado de esto, ocurrió una alteración en el clima, una alteración en el nivel del mar. Por supuesto que uno de los principales gases volcánicos es el CO2. Actualmente los niveles de CO2 son de por arriba de los 400 ppm. Para el Cretácico, los niveles de CO2 estuvieron en 4800 ppm. Estamos hablando de una cifra bestial, ¿sí? Como resultado de este incremento de la actividad volcánica. Esto se tradujo, por supuesto, en un clima muy cálido. De hecho, no existían polos con hielo, como actualmente ocurre, ¿no? Entonces, este aumento en las concentraciones de CO2 aumentó la temperatura global, la cual llegó a estar cerca de 10, 15 grados centígrados por encima de la temperatura actual. Y esto también conllevó un aumento global del nivel del mar. El nivel del mar llegó a estar 200 metros por encima del nivel actual. De hecho, aquí en el mapa que está hacia el extremo de allá, pueden ver que muchos de los interiores de los continentes de África, de Sudamérica, de Norteamérica, estaban inundados. Existían lo que se denominaban mares interiores o mares epicontinentales. Este escenario tan caótico desde el punto de vista climático, desde el punto de vista del nivel del mar, en general conllevó a aumentar la producción de materia orgánica, tanto en las zonas continentales como en los cuerpos de agua, en el océano, pero también conllevó a eventos de anoxia global generalizada en el océano, lo que en conjunto conllevó a que la materia orgánica se produjera más y se preservara más en los sedimentos marinos, ¿sí? Pero ojo, esta conservación mejor de la materia orgánica realmente no ocurrió a lo largo de todo el Cretácico. Estas condiciones tan caóticas de las que les acabo de platicar tampoco duraron desde que inició el Cretácico hasta que terminó. Realmente fueron periodos muy cortos durante todo el Cretácico que tuvieron una duración de menos de 1 millón de años. A estos eventos se les conoce como eventos anóxicos oceánicos. De hecho, en esta gráfica pueden ver en color verde los distintos pisos del Cretácico, iniciando desde el Berriasiano hasta el Maastrichtiano, y las barras en color negro que observan más allá justamente representan estos eventos anóxicos oceánicos caóticos que favorecieron la preservación de materia orgánica en los sedimentos. El principal de ellos es un evento denominado Evento Anóxico Oceánico número 2, que tuvo una duración aproximada de 750.000 años, y de hecho aquí esa es una imagen de Italia que representa este evento, esto que está señalado como Bonarelli, esta capa que tiene cerca de menos de 1 metro de espesor, es una capa muy rica en materia orgánica y que justamente representa la ocurrencia de este evento. Con esto quiero concluir y mencionar entonces, volver a la frase que les había comentado, ¿no? Los hidrocarburos han coloreado nuestro modo de vida actual, pero también han coloreado el registro geológico o el desarrollo de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los hidrocarburos que usamos nosotros a nivel global se formaron durante estos eventos, ¿no? Que fueron eventos de caos planetario, de caos global, que causaron cambios significativos en el clima, en el nivel del mar, pero también en la evolución de la biota. Muchos de estos eventos coinciden con episodios importantes de extinciones. Hasta arriba, representada por esta barra más larga, que dice KPV Mass Extinction, en donde desaparecieron cerca del 70, casi 80% de los géneros marinos, tienen por supuesto la extensión del final del Cretácico,
que yo creo que es la que todos ustedes conocen, ¿no? Y que es la acontecida por la caída del meteorito en Yucatán y que acabó con los dinosaurios, ¿no? Lamentablemente, al menos para mí, la mayoría de la población está relacionada con los últimos segundos del Cretácico, pero no se imaginan todos los eventos que ocurrieron antes de este super evento, durante el Cretácico, y que, repito, no solo causaron un caos planetario, no solo causaron importantes cambios en la evolución del planeta, sino que conllevaron al depósito de inmensas cantidades de materia orgánica que hoy utilizamos como hidrocarburos y que han coloreado el desarrollo de la humanidad. Como conclusiones, los hidrocarburos son y todavía seguirán siendo la principal fuente de energía primaria del mundo moderno, nos guste o no. No son solo la base para la obtención de energía, sino también para la fabricación de múltiples objetos de uso cotidiano, gracias a los cuales disfrutamos del nivel de vida que tenemos. Y bueno, han coloreado no solo la historia de la humanidad, sino que los eventos que los formaron, al menos durante el Cretácico, colorearon también de forma única la evolución de nuestro planeta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Sí, adelante. Claro. Hay una gran diferencia entre las emanaciones de CO2 que ocurrieron durante el Cretácico, que llegaron a estar a 4.800 ppm, ¿no? Y el aumento que ocurre en la actualidad. Primero en el origen. Actualmente se debe gracias a la actividad antropogénica. Durante el Cretácico esto pues fue un proceso natural asociado al aumento de la actividad volcánica. Primera diferencia. La segunda, el ritmo de liberación de este CO2, ¿no? Actualmente, bueno, durante el Cretácico, esta liberación de CO2 ocurrió a lo largo de miles de años, inclusive de algunos pocos millones de años, ¿no? De tal forma que, hablando sobre todo, por ejemplo, de los organismos, ¿no? Si bien muchos fueron obligados a evolucionar de forma más rápida o algunos sufrieron una extinción, la mayoría tuvieron el tiempo de adaptarse ante el escenario de cambio climático de aumento de la temperatura. La cuestión actualmente es que esto no está ocurriendo de forma paulatina, está ocurriendo de forma acelerada, ¿no? Las emanaciones de CO2 están ocurriendo cada vez de forma más abrupta, sin que realmente se le dé el tiempo a los ecosistemas de adaptarse de forma natural ante estos cambios, ¿no? Se prevé que de continuar sin ningún tipo de control ni mitigación, las emanaciones de CO2 para cerca del año 2150, 2180, se podría tener un escenario similar al que ocurrió durante el Cretácico. Pues creo que así. Adelante.
Sí, de hecho, la forma natural en que el planeta durante el Cretácico se recuperó de estos picos tan altos de CO2, pues fue justamente secuestrando ese CO2. ¿Cómo? Para la producción de estas grandes cantidades de materia orgánica. Esto sacó el CO2 del sistema, de alguna forma, pero también empleando el CO2 para el intemperismo de las rocas, de los silicatos esencialmente. Entonces, estos dos procesos naturales conllevaron a que después de cada uno de estos OAEs, como ven ahí, que de hecho, aprovecho la gráfica, corresponden con picos en la temperatura, como lo ven ahí, ¿sí? Durante cada uno de estos OAEs fue promovido por este aumento en la temperatura, ¿sí? Durante cada uno de ellos, ¿qué ocurrió? Enterramiento de grandes cantidades de materia orgánica, un clima muy húmedo que favoreció el intemperismo, ¿no? Aceleró el ciclo hidrológico, y estos dos procesos consumieron CO2, ayudando a que el planeta de alguna forma volviera a los niveles eh, casi cercanos a los que tenía antes de la actividad volcánica que propició el evento. De hecho, pueden ver de forma muy aproximada en la gráfica de temperatura que así como hay aumentos que coinciden con las barritas de los OAS, también hay caídas, ¿sí? Que representan justamente la estabilización del sistema y el regreso a temperaturas similares a las que había antes de la actividad volcánica. Pero ¿qué pasó? Que después hubo otra vez otro pulso de actividad volcánica y se generó otro evento, ¿sí? Así es como de forma natural el planeta logra regular este exceso de CO2. Pero actualmente el problema sigue nuevamente siendo el mismo. La tasa de emisión de este CO2 no tiene comparación a la tasa de emisión de CO2 para el Cretácico. De hecho, hay una cifra, si mal no recuerdo, y es que la tasa actual en comparación con el Cretácico es de cerca de 1000 veces más rápida actual que en el Cretácico. Pues muchísimas gracias a todos por permanecer todavía. Agradecemos la participación del doctor Fernando Núñez, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Desarrollo Institucional y los seminarios universitarios otorgan la presente constancia al doctor Fernando Núñez Useche por su participación como ponente en la conferencia Los hidrocarburos, la energía que impulsa nuestro modo de vida, correspondiente al eje Riesgos del futuro desde el presente del primer encuentro de seminarios universitarios de la UNAM, efectuada el 13 de junio de 2023 en la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM, con una duración de 1 hora. Por mi base hablará el espíritu. Muchas gracias, Fernando. En nombre de la Secretaría de Desarrollo Institucional, un pequeño sitio. Muchas gracias. Gracias por permanecer en esta interesante plática. Muy amables.